Muy bienvenido, el Señor les bendiga. Estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Gozosos, alegres, porque recibir su palabra siempre es vida abundante para nuestros espíritus. Y estamos revisando una serie donde consideramos a Cristo como aquello nuevo, como algo nuevo bajo el sol, como lo único que tenemos desde fuera de este universo, desde fuera de esta realidad que pueden percibir nuestros sentidos, es aquel que viene a revelarnos al Padre, es aquel que viene de Dios para comunicarnos a Dios y para otorgarnos a Dios. El mayor don que Jesucristo trajo a este mundo es precisamente a Dios. Nos trajo a Dios, nos trajo al Padre para que pudiera estar accesible para nosotros. Y por medio de su obra, de su sacrificio, permitió que toda pared de división, que toda pared que existía entre nosotros y Dios fuera derribada para que pudiéramos acceder ahora confiadamente a ese trono de gracia. Descubrimos ahora en Dios un trono de gracia gracias a la obra de Jesucristo a nuestro favor. Cristo vino y nos reveló al Padre, nos trajo a Dios para que pudiéramos recibir de Él las riquezas de su gloria. Él es el ser siempre nuevo y Él ha traído cosas nuevas para nosotros. Tanto así que la Escritura dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hemos visto que la venida de Cristo implica para nosotros tener un nuevo camino para acercarnos a Dios. Significa también una nueva identidad para quienes se acercan a Dios por ese camino, un nuevo vestido, dijimos en el segundo mensaje. Y también que es una nueva comprensión con el cual comprendemos todas las cosas. Ese fue el tercer mensaje. Hemos visto que hay un nuevo camino, hemos visto que hay una nueva identidad, un nuevo vestido para nosotros y también una nueva comprensión. Cristo nos regala todas estas cosas, trae estas cosas nuevas para nosotros. Y hoy día vamos a mirar a Cristo. En este mensaje vamos a mirar a Jesús como un nuevo sacerdote. Cuando Cristo viene a este mundo ya existían sacerdotes en la religión de los judíos. La ley de Moisés establecía una tribu en particular para que ejecutara el sacerdocio, para que llevara adelante el servicio sacerdotal, que consistía en presentar ofrendas, en presentar sacrificios que permitieran que la gente accediera a Dios. Se presentaban sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios para el perdón, y todos los que administraban estas cosas era la tribu sacerdotal de Leví. Leví era la tribu designada para el sacerdocio y por mucho tiempo Israel estaba acostumbrado a que solamente los sacerdotes podían oficiar o administrar estos asuntos sagrados con respecto a Dios. Cristo se presenta como un sumo sacerdote nuevo, tan nuevo que ni siquiera es de la línea de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino de la tribu de Judá, que el autor de Hebreos dice, nada dijo Moisés de la tribu de Judá tocante al sacerdocio. Y nos vamos a centrar para este estudio, para esta exposición de la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7 nos presenta a Cristo como un nuevo sacerdote y utiliza para mostrarnos a Jesús como un nuevo sacerdote una figura de un personaje muy misterioso del Antiguo Testamento, que es la figura de un sacerdote anterior a los sacerdotes levíticos, que es la figura de Melquisedec. Melquisedec aparece en el libro de Génesis y luego en el libro mencionado en el libro de Salmos, y es un personaje muy particular. El autor de Hebreos desarrolla el personaje de Melquisedec y nos muestra que Cristo está figurado en esta figura sacerdotal, que Cristo es el nuevo sacerdote superior al Levítico, superior a Moisés, superior al propio Abraham. Cristo es un sacerdote superior a cualquier sacerdocio humano. Así es como lo quiere presentar Hebreos capítulo 7, para que tengamos consuelo y afirmemos nuestra fe en una nueva clase de sacerdocio, en una nueva clase de mediación con respecto a Dios. Un sacerdote es básicamente un mediador
alguien que atrae dos partes que están en conflicto. Y en este caso Cristo vino para reconciliarnos con Dios. No es que Dios estuviese enojado con nosotros, sino que nosotros al caer nos apartamos de su gracia. Fuimos descalificados para estar con Dios, nos constituimos una raza caída, una raza que se apartó de su gloria, destituidos de la gloria de Dios, y es Cristo quien viene para reconciliarnos por medio de su propio sacrificio. Cristo es el sacerdote, Cristo es quien ofrece el sacrificio y Cristo es el mismo sacrificio, la misma ofrenda por el pecado. Así que vamos a comenzar leyendo Hebreos 7 del verso 23 al 25. Vamos a leer con atención y vamos a mirar en primer lugar tres argumentos de Hebreos 7 que comparan a Melquisedec con Jesús para descubrir este nuevo sacerdote. Y en segundo lugar vamos a mirar las implicaciones. ¿Qué significa que Cristo sea nuestro sacerdote? ¿Ya qué significa en la práctica que Cristo sea nuestro sacerdote? Así que vamos a leer todos juntos Hebreos capítulo 7 del 23 al 25. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí el autor de Hebreos marca una gran diferencia entre el sacerdocio levítico y este nuevo sacerdocio de Cristo, que está marcado por una vida que no termina, por una vida indestructible. Cristo tiene un sacerdocio perpetuo y eterno en comparación con los sacerdotes humanos que al morir debían continuamente ser reemplazados por una línea genealógica. Entonces hay varios aspectos que el autor de Hebreos en el capítulo 7 identifica a Cristo como aquel del cual Melquisedec es tipo, es figura, y vamos a ver tres de ellas brevemente. Primero, con respecto al nombre propio de Melquisedec y a su procedencia. El autor de Hebreos se fija en el nombre de Melquisedec y de la procedencia de este sacerdote y nos muestra cómo esto se relaciona con Jesús. Melquisedec es rey de Salem, de una ciudad llamada Salem, que significa paz. Ya Salem proviene de Shalom y significa paz, por tanto dice que tiene que ver este sacerdote con la paz. Y el propio nombre de Melquisedec viene de las palabras hebreas Malki y Sedec, que significa mi justicia, mi rey de justicia, o mi rey es justicia, de Melki, rey, y Tzedek, que es justicia. Entonces Melquisedec significa rey de justicia y Salem significa paz. Entonces el autor de Hebreos dice, él es el rey de justicia y el rey de paz, y de esa manera hace una línea con el propio Cristo, que es el rey de justicia. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es aquel que es el único considerado por Dios justo. Es el único ser humano en quien encontramos una real justicia para con Dios. ¿Se recuerdan cuando en dos ocasiones Jesús en su bautismo y luego en el monte de la transfiguración, dice la Escritura que se abre el cielo y hay una voz potente del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? En la otra oportunidad dice: este es mi Hijo amado, a él deben oír. Dios está manifestando su complacencia con respecto a Cristo, y esto es muy poderoso. Cristo es el único justo, y por eso Pedro también dice que Cristo es el justo y el que justifica aquel que es de la fe de Jesús. Por tanto, Cristo es por definición la justicia de Dios. Cristo, siendo la justicia de Dios, puede justificar perpetuamente a los que se acercan a Él, es decir, les puede regalar su propia justicia. Y esto lo hizo poniéndose en el lugar de los pecadores y recibiendo el castigo de los pecadores. De esa manera, Cristo es el Rey de justicia, es el justo y aquel que otorgó justicia
a todos aquellos que se acercaron a Él con fe. De esa manera el reino de Cristo, aquellos en quienes Cristo reina, son justos como Él también es justo. En el reino de Cristo no hay nadie que vaya a ser designado por Dios como un pecador, porque todos han sido justificados por este Rey de justicia. Si tú dices pertenecer al reinado de Cristo, debes saber que Él te ha otorgado su justicia. Para pertenecer al reino de Jesús, tienes que primero recibir la justicia del Rey de justicia. Tienes que decir: Jesús me ha justificado. Esa fe que he puesto en su nombre ha dado justicia a mi alma, me ha justificado plenamente. Eso significa el perdón completo y absoluto de todos tus pecados. Y esa justicia te hace pertenecer a su reino. Es el don de la justicia que Él te ha otorgado. Cristo es así el Rey de justicia y es también el Rey de paz, porque la justicia es la que produce nuestra paz para con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el primer enlace que hay entre Melquisedec y Cristo. Melquisedec, por su nombre propio, es el Rey de justicia y por su procedencia es el Rey de paz, de tal manera que Cristo es anunciado por Melquisedec. En segundo lugar, hablamos de una omisión que hay cuando se habla de Melquisedec en el libro de Génesis, y esta omisión es que no se nombra genealogía, no se nombra a sus padres ni a su descendencia, no se dice Melquisedec hijo de alguien, es decir, que la autoridad sacerdotal que Melquisedec tiene no proviene de una línea genealógica, y el autor de Hebreos en el capítulo 7 dice: sin genealogías, sin madre ni padre, es decir, semejante al Hijo de Dios. El argumento que el autor de Hebreos da en el capítulo 7 se llama argumento del silencio, es decir, se toma de un silencio, de una omisión que hay con respecto a la información de la ascendencia de Melquisedec, para decir que si no se nombra es por algo, y si no se nombra es porque está prefigurando un tipo de sacerdocio que no es dado producto de una línea genealógica, que no se basa en una línea genealógica, sino que por un decreto propio del mismo Dios. Y ese decreto se encuentra en el Salmo 103, donde Dios dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, 4, ahí encontramos esa expresión. El Salmo 110, capítulo 4, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así, dice el autor de Hebreos, Cristo recibe el sacerdocio de una orden directa de Dios, de un decreto propio de Dios que establece a Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Y de esta manera entendemos el sacerdocio de Cristo, que no está constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia. Así lo dice Hebreos 7:16. Ya vamos a leer ese pasaje, Hebreos capítulo 7, verso 16, todos juntos, para que veamos la diferencia de autoridad que hay entre cualquier tipo de sacerdote humano y Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y dice así Hebreos 7:16: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo, la autoridad de Jesús para mediar entre nosotros y Dios como sumo sacerdote, es precisamente la vida eterna. Dios le ha dado a Cristo el poder de la vida eterna y el poder de conceder, de otorgar vida eterna y abundante. Eso ha hecho Cristo con nosotros. Nos ha concedido el don más alto en el reino de Dios, que es la vida eterna junto a Dios, una vida eterna llena del favor de Dios, de la aceptación y del amor de Dios. Esta vida indestructible que dice el autor de Hebreos es nuestra herencia, y la hemos recibido no por mérito alguno que hayamos hecho, sino por poner nuestra fe en Jesús. Cristo se nos reveló, creímos en Él, y por esa fe obtenemos la vida indestructible del propio Jesús. Cristo vive para siempre, Cristo tiene una vida indestructible, por tanto nosotros también
la tenemos. Debemos comenzar a vivir como aquellos que poseen una vida indestructible, como aquellos que miran el futuro no con desesperanza, como aquellos que miran el futuro no viendo las amenazas que hay, llenos de temor por lo que viene, sino aquellos que tienen una vida indestructible, aquellos que no pueden ser afectados por la muerte, aquellos que ya consideran que la muerte ha sido completamente derrotada y vencida. Así que ya no vivas más en el temor, ya no pienses acerca del futuro con miedo a la enfermedad, con miedo a la desolación, con miedo a la soledad, a la desesperanza, porque el futuro, el Señor lo ha hecho glorioso. El Señor te ha dado una visión del futuro que te puedes gloriar en ese futuro. Y por eso el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos que esta vida indestructible que Él nos ha dado no puede ser afectada por nada, no puede ser atacada, ¿verdad? No tiene atacantes, no tiene aquel que va a desolarla o aquel que va a frustrarla. La vida es indestructible, la vida es eterna. Hemos recibido esta calidad de vida, esta Zoe de parte de Dios gratuitamente por nuestra fe. Y esto es glorioso, esto es hermoso. Camina en Dios, camina por la fe puesta en el sacerdote eterno, en Cristo Jesús. Esto quiere decir que no debes hacer descansar en nadie más tu fe. Tu fe no debe descansar en una persona, tu fe no debe descansar en alguna figura de autoridad eclesiástica. No hagas descansar tu fe sobre ninguna persona, sobre este mundo, sino solo sobre Cristo Jesús, quien es tu nuevo sumo sacerdote. Piensa en Él como el que te representa delante de Dios, como tu representante delante de Dios y como el que también trae a Dios a tu vida. Él es tu mediador, Él es tu sumo sacerdote, que tu fe dependa exclusiva y totalmente de Cristo Jesús y de nadie más, de ninguna otra persona en este mundo, de ninguna otra circunstancia en este mundo. Entonces ya hemos visto estas dos conexiones. La tercera tiene que ver con la relación entre Melquisedec y Abraham. Estamos hablando de la figura del diezmo y de la bendición. En Génesis aparece la interacción de Melquisedec. En este contexto aparece la figura de Melquisedec cuando Abraham vuelve de la guerra con los reyes, cuando va a rescatar a su sobrino Lot. Y dice que al volver de la guerra, cuando toma el botín, le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y cuando le sale al encuentro, la interacción entre ellos es muy significativa. Esta interacción dice mucho acerca del Evangelio de Jesucristo. Es una escena del propio Evangelio, mucho antes que se estableciera la ley. Abraham, quien recibió la promesa de Dios al salir de Ur de los Caldeos, esta promesa incluía una sentencia que decía, te bendeciré, decía, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y una de esas sentencias dice, te bendeciré. Y precisamente cuando vuelve de la guerra, sale al encuentro de Abraham el propio Melquisedec, dice rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y es llamado sacerdote antes de que hubieran los sacerdotes según la ley. Estamos en los tiempos de Abraham. Abraham todavía no tiene ningún hijo, no tiene descendencia, y Leví, quien es la casta sacerdotal del Antiguo Testamento, es descendiente de Abraham. Y ahí se produce un intercambio glorioso. Es Melquisedec quien toma la iniciativa y le presenta a Abraham los dones del pan y el vino. Dice que saca delante de Abraham pan y vino, que son los símbolos del nuevo pacto. El pan y el vino representan al propio Jesús. Jesús, en la última cena con sus discípulos, usa el pan y el vino como representantes de su cuerpo y de su sangre. Les dice a los discípulos, coman de este pan que es mi carne y beban de esta copa que es mi sangre. Y de esa manera Melquisedec le presenta el pan y el vino a Abraham. Es como que le estuviera dando a Jesús, le está presentando el evangelio de la gracia de Dios al patriarca Abraham
muchos años antes que la propia ley se estableciera, muchos años antes del Evangelio, hay esta figura de Cristo ahí en esta interacción entre Abraham y Melquisedec. Melquisedec le presenta el pan y el vino, Abraham responde dándole el diezmo del botín, le otorga esto material en respuesta a lo espiritual que está recibiendo de Melquisedec, y dice que finalmente Melquisedec bendice a Abraham. Y con esto se cierra la figura, y el autor de Hebreos toma esta figura para mostrarnos la superioridad de Cristo, diciéndonos que el propio Abraham dio diezmos del botín a Melquisedec. Y eso es muy significativo porque el propio descendiente de Abraham es quien recibía los diezmos de todo el pueblo de Israel. Ya Leví recibe Leví recibe los diezmos del pueblo de Israel, y el autor de Hebreos dice, y en Abraham estaba también Leví. Es decir, Leví todavía no nacía, pero podríamos decir poéticamente que estaba en Abraham y dando los diezmos a otro, siendo que él es quien recibe los diezmos del pueblo de Israel, él ahora se los está dando a otro. Eso quiere decir que esta figura de Melquisedec es mucho mayor a Leví y es mucho mayor a Abraham. Está diciendo que Melquisedec es la figura de Cristo. Y después de que Abraham le da los diezmos a Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham. Y el autor de Hebreos, tomando esta escena, dice, indiscutiblemente el mayor bendice al menor. De tal manera que Melquisedec es más grande que el propio Abraham. Para los judíos no había nadie más grande que Abraham, y por eso no podían entender las palabras de Cristo que decía antes que Abraham fuese yo soy. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos quiere convencernos, quiere mostrarnos claramente cómo la Escritura decía que Melquisedec era más grande que Abraham, porque es bendecido por Melquisedec, recibe la bendición. Y hay algo maravilloso acá que Dios le había prometido a Abraham diciéndole, te bendeciré. Y aquí hay uno que le bendice. Es decir, Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré. Y resulta que le sale al encuentro Melquisedec, y Melquisedec bendice a Abraham. Esto quiere decir que Abraham podía ver en Melquisedec a Dios mismo. Melquisedec es una figura, una representación de Dios mismo en la tierra. Y eso quiere decir que se estaba anunciando al Hijo de Dios, se estaba anunciando al propio Dios que se encarna y que viene a este mundo para no solo ahora bendecir a un patriarca, sino para bendecir a la humanidad completa con los dones del pan y del vino, es decir, para bendecir a la humanidad completa con los dones de su carne y de su sangre. Eso es lo que Jesús vino a hacer, vino a darse a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. El día de hoy cualquier persona, no importa su procedencia, no importa lo que haya hecho, no importa quién sea, puede recibir los dones del pan y el vino, puede comer la carne de Cristo, puede beber su sangre y puede tener vida en sí mismo. Este pan es abundante para todo aquel que quiera venir a comer. Y eso lo demuestra Cristo cuando parte el pan y alimenta a 20.000 personas y sobran 12 cestas de sobras. Hay sobreabundancia de pan en la mesa del Señor, y es un pan que da vida eterna a aquel que lo come. Así que, mi amado, come el pan que Él te ha dado, come del cuerpo de Cristo, bebe de su sangre y abundantemente recibe la vida eterna que Él ha traído para ti. Este es el mediador perfecto, es el perfecto sumo sacerdote, porque Él ha entregado la ofrenda de sí mismo para reconciliarnos con Dios. Es aquel que está figurado en la figura de Melquisedec para mostrarnos y darnos una esperanza segura y certera. Esto implica algo maravilloso, que Cristo se presente como el cumplimiento de la figura de Melquisedec, que es el primer sacerdote antes del sacerdocio levítico, tiene una implicancia maravillosa. Y esa implicancia es
que Cristo, al presentarse como el nuevo sumo sacerdote, deja obsoleto a todos los sacerdotes anteriores. Cristo deja ya sin trabajo a cualquier otro sacerdote. Cristo ahora es el sacerdote por excelencia, aquel que media la relación entre los seres humanos y Dios. Y así también lo expresa, ¿verdad?, el apóstol Pedro cuando dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un mediador, un sumo sacerdote que nos revela a Dios y quien trae las riquezas de Dios. Cristo dejó obsoleto a todos los sacerdotes y eso quiere decir que Jesús deja obsoleta a toda religión. Cristo es el fin de cualquier esperanza del ser humano por acercarse con sus propias fuerzas o por sus propios medios a Dios. Cristo deja obsoleta toda religión, Cristo deja obsoleta toda ceremonia, Cristo deja obsoleta toda intención humana por ganar el favor de Dios. Cristo es el fin absoluto de cualquier otro mediador. Y así lo dice Hebreos 7, 18 y 19 que vamos a leer. Leámoslo todos juntos y alegrémonos con estas palabras. Dice así Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Estas palabras son contundentes, son poderosas. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Qué descanso para el alma legalista, para aquel que se quería y se esforzaba por alcanzar la divinidad, por aquel que se esforzaba día tras día por querer alcanzar a Dios. Ahora se le dice: queda abrogado el mandamiento anterior porque era débil e ineficaz, pues nada perfeccionó la ley. Es decir, la ley solo mostró el pecado del ser humano, pero no pudo otorgar un camino cierto, un camino fiable para acercarnos a Dios. No era eficaz en traer y presentar una reconciliación al hombre con Dios. Nada perfeccionó la ley. La ley mostró la condición pecadora del ser humano, pero no proveyó de salvación, no proveyó de perfeccionamiento alguno, sino que, como dice el apóstol Pablo, por las obras de la ley ninguno fue justificado delante de él. Es decir, la ley, al no traer perfección, fue débil e ineficaz, y ahora se introduce una nueva esperanza. Dice: queda abrogado el mandamiento anterior, primero por su debilidad e ineficacia, y segundo por la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mi amado, ya no te acercas a Dios mediante la ley, ahora te acercas a Dios por una mejor esperanza. Y esta esperanza es la mediación de Cristo el Señor. Esta esperanza ya no es el cumplimiento de las observancias de la ley. Esta esperanza ya no es el alcanzar un estándar autoimpuesto de santidad. Ahora nuestro método es mirar a Cristo por la fe, es oír las palabras de gracia de Jesús con fe y recibirlas en nuestro corazón, ser transformados en una nueva naturaleza por esas palabras, es permitir que las palabras de Jesús llenen tu alma, llenen tu corazón y te transformen absolutamente. Esas palabras te darán la certeza de tu posición de hijo, de hija de Dios. Esas palabras proveerán para ti todo lo necesario en este mundo. Esas palabras son provisión de vida eterna, son provisión de una posición correcta delante de Dios, la provisión de una paz sin límite, la provisión de una alegría que no tiene fin. Las palabras de Cristo son la introducción de esta mejor esperanza. El considerar a Jesús nuestro nuevo sumo sacerdote nos hace depender solamente de Él y ya no de las obras de la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lamentablemente hay muchos creyentes el día de hoy aún insistiendo por el camino de la ley, aún luchando por ganarse el favor de Dios por su propio comportamiento, aún pretendiendo alcanzar la gracia de Dios
por su propio desempeño cristiano, por sus propias obras. Aún insiste en un camino que la Escritura dice es débil e ineficaz. Es un camino que quedó abrogado por la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ya no sigas insistiendo por el camino de la ley, el cual traerá frustración o el cual traerá orgullo. En la ley no hay punto intermedio. En la ley o te consideras absolutamente inútil, digamos, te consideras absolutamente pecador por causa del peso de la ley y te frustras, o pretendes, mintiéndote a ti mismo, haber cumplido de alguna manera la ley y tendrás un corazón lleno de orgullo y de jactancia. El camino de la ley solo tiene estos dos destinos. El camino de la ley o te llevará a la frustración sin remedio o te llevará a un orgullo que te separará de Dios completamente. Ese es el camino de la ley, débil e ineficaz. Por eso quedó abrogado por la introducción de esta mejor esperanza, por la venida de Cristo, porque Cristo se nos presentó como el nuevo y perfecto sumo sacerdote por el cual nos acercamos a Dios. Ahora nos acercamos a Dios confiando no en nosotros mismos, confiando en nuestro sumo sacerdote. Y eso es la principal implicancia de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, que Él nos representa delante de Dios. Había una fiesta en Israel, el Yom Kippur, donde el sumo sacerdote presentaba ofrenda en el tabernáculo o en el templo, y todo Israel confiaba en que esa ofrenda fuera aceptada. Y entonces todo el pueblo dependía del sumo sacerdote. Si Dios recibía la ofrenda del sumo sacerdote, entonces el perdón era para todo el pueblo. De esa manera existía una dependencia con respecto al sumo sacerdote. Eso es lo que quiere enseñarte la Escritura el día de hoy. Dependes de tu sumo sacerdote. Y eso nos trae una paz gloriosa, una seguridad que no encontraremos en ningún otro lado, porque resulta que Cristo es imposible que falle. Cristo no es como cualquier otro hombre que puede tener días malos y en algún momento ser desechado por Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es la perfección delante de Dios, por tanto no hay posibilidad de que Él falle ante Dios. Y si nuestra salvación y nuestra aceptación dependen de Él, entonces, ¿verdad? Estamos salvados, gritamos, saltamos de alegría, de gozo, de satisfacción y de seguridad, porque nuestra salvación depende de Él. Dilo ahí en tu casa: mi salvación depende de mi sumo sacerdote, mi certeza en la fe depende de Él, mi posición delante de Dios depende de Él, mi santidad depende de Él. Todo, las riquezas de Cristo, la provisión de Dios dependen ahora de tu sumo sacerdote, depende de la ofrenda que Él presentó. Y la ofrenda que Él presenta no son muchas ofrendas, no es una ofrenda anual, sino que Él presentó una sola ofrenda, una vez para siempre, y fue recibida por Dios. La Escritura dice que Cristo como sacerdote se presentó delante de Dios y entró en aquel verdadero santuario del cielo, es decir, entró en el verdadero lugar santísimo con la ofrenda de su propia sangre, y esta fue recibida. Dios ya recibió la satisfacción por nuestro pecado. Ya todo precio fue pagado, ya toda causa pendiente quedó ya remitida. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora eres aceptado, aceptada en el trono de su gracia completamente. Ya no hay deudas pendientes entre nosotros y Dios por el pago que nuestro sacerdote ofreció a nuestro favor. Así que ahora despierta cada mañana sabiendo que tu relación con Dios brilla porque depende de Cristo el Señor y sus misericordias son siempre nuevas. Cuando te encuentres en una situación en la que fallaste, en la que no fuiste o no diste lo suficiente, en que te faltó y la culpa quiera ganar terreno en tu corazón, recuerda tu sumo sacerdote. Recuerda que tu relación con Dios depende de tu sumo sacerdote y Él es perfecto. Él ha sido recibido por Dios, Él ha recibido la plenitud de la gloria de Dios
y esa gloria la recibes tú por la fe. Pone tu fe en Cristo y perfecciónate en Él. En Él sí somos perfeccionados. Fíjate que en ese paréntesis del verso que leímos decía, pues nada perfeccionó la ley. La ley era el camino débil e ineficaz que no podía perfeccionarnos. Aquellos que insisten en acercarse a Dios por la ley no son perfeccionados por la ley. La ley solo trae más culpa y más condenación sobre ellos. Más cuando te acercas a Dios mediante tu sumo sacerdote, Cristo Jesús, entonces eres perfeccionado. Sus palabras, el oír con fe sus palabras perfeccionan tu corazón, perfeccionan tu mente, perfeccionan tu alma, van perfeccionando tu carácter y hacen que tu ser interior vaya renovándose día tras día. El apóstol Pablo dice, si bien nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, nuestro hombre interior se renueva al escuchar continuamente las palabras de gracia que salen de la boca del Señor. Exponte, como te digo siempre, a esas palabras de gracia y recibe la abundancia de la provisión de tu nuevo sumo sacerdote. Él te representa delante de Dios y Él te revela a Dios. Estos dos sentidos de representación son ¿verdad? La función de Cristo como sacerdote y como profeta. Que Él te bendiga siempre. Vamos a terminar con las palabras del verso 26. Hebreos 7, al comenzar este mensaje leímos hasta el 25, ahora vamos a leer el verso 26, que es como la conclusión de todo esto que hemos comentado, cuando el autor de Hebreos expresa con gozo, tal sumo sacerdote nos convenía. Vamos a leerlo. Hebreos 7, verso 26 dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Puedes confiar en este nuevo sumo sacerdote absoluta y completamente. Él es aquel totalmente apartado, totalmente santo, hecho más sublime que los cielos. Cristo es mayor que el cielo, Cristo es mayor que todo y de Él depende tu posición delante de Dios. De Él depende tu inclusión en el reino, de Él depende tu aceptación, de Él depende el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así que ten plena certeza, mantente mirando a Cristo el Señor continuamente y tu fe no va a decaer jamás. Tu fe se mantendrá firme ante cualquier circunstancia, cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Tu fe permanecerá porque tus ojos están puestos en tu sumo sacerdote, en aquel de quien depende todo en tu vida de fe. Y Él nunca flaquea, Él nunca se cansa, Él nunca tiene días malos. Él es el Señor, completamente confiable, totalmente, en quien tenemos completamente toda provisión. Si Cristo es tu sacerdote, entonces puedes permanecer en paz. Si Él presentó ya la ofrenda perfecta de su propia sangre, entonces puedes estar seguro, segura en tu posición en el reino del cielo. Aseguremos nuestro corazón en Cristo, confiemos plenamente en su sacerdocio y ya no tengamos duda alguna acerca de su bendito favor sobre nuestra vida. Que nuestra fe puesta en su nombre nos permita vivir libres de toda confusión, de todo rencor, de toda tristeza, desesperanza. Nos permita el Señor tocar con fe a Cristo Jesús y poder vivir por Él, recibiendo la plenitud de su gracia y de su bendición. Si quieres recibir a Jesús, ¿verdad? Este nuevo sumo sacerdote que ha venido ahora a ser tu mediador entre tu propia vida y Dios, haz conmigo esta oración. Te invito a hacer una oración para concluir este mensaje y que puedas orar diciendo: Señor, sé tú mi sacerdote. Señor, gracias. Dale gracias al Señor por la provisión que Él te dio de salvación y de vida abundante. Ora conmigo esta oración. Nuestro Padre, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo y Él se ha constituido mi nuevo sumo sacerdote.
Ahora sé que mi relación contigo depende de Él, que Él ha entregado una ofrenda perfecta por mi pecado, que Él ha entregado una ofrenda perfecta que ha traído el perdón completo sobre mi alma, sobre mi corazón, que Cristo como mi sumo sacerdote ha traído salvación y un tiempo de puertas abiertas delante de ti, de cielo abierto. Es Cristo quien ha abierto mi relación contigo. Es Cristo quien me ha reconciliado contigo, Padre bueno. Ahora puedo llamarte Padre por causa de Cristo, mi nuevo y perfecto sumo sacerdote. Gracias por tu salvación, gracias por redimirme, gracias por amarme, por aceptarme en tu reino y gracias porque puedo estar totalmente seguro en ti. Gracias a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, te animo para que puedas comunicarte con nosotros. Déjanos un mensaje privado y vamos a contactarte para ayudarte en tu relación con Dios y también puedas escuchar más mensajes de inspiración con respecto a Jesús para que crezcas en el conocimiento de Dios y tu fe vaya creciendo y fortaleciéndose. Si vives aquí en el Gran Concepción, te invitamos, cada día domingo a las 11 de la mañana nos reunimos en el Hotel Dorado en el centro de Concepción. Y si eres de otro lugar, comunícate con nosotros para poder también ponernos en contacto contigo, alegrarnos por tu vida y también poder bendecirte. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, ten ánimo en el Señor y recuerda que si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces nuestra vida delante de Dios es perfecta. El Señor te guarde, el Señor te bendiga y te llene de gracia y favor esta semana. Bendiciones.